Estamos hablando con el concejal del departamento de Orán. Él es Samuel Huerga, él es concejal, profesor y periodista. Muy buenos días, Samuel. Quien te saluda, Aldo Serpa, Karina Armelle y Brian Yapura desde Salta Capital. ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal, Brian? Un saludo grande para ustedes. Bien, muchas gracias por atendernos. Hace unos momentos comentábamos que estabas manejando, que estabas buscando la posición ideal para que podamos salir al aire y podamos mantener esta entrevista. Les Samuel, agradezco a ustedes el tiempo y la disposición. Muchas gracias. lo importante de esta entrevista es saber qué es lo que está pasando con los incendios. Tenemos títulos donde podemos plantear que el gobierno está ausente. Perdón, ¿se te cortó? ¿Que está ausente? Sí, te preguntaba qué está pasando con el tema de los incendios en Orán, y esta mañana vemos también publicaciones que en Salvador Maza también están llegando las llamas, los primeros incendios, hay preocupación. El gobierno está ausente. Sí, bueno, mira, el gobierno está ausente donde le conviene. Porque efectivamente, como bien vos lo indicás, los incendios forestales se han reproducido con mayor intensidad en la zona. Particularmente habían comenzado desde el lado jujeño, en el Parque Calilegua, y se fueron extendiendo hacia diferentes zonas de la parte norte de la provincia de Salta. En este momento la ciudad de Orán está cubierta por un denso humo, lo cual hace bastante incómodo el hábitat y la respiración en la ciudad de Orán. Desde hace varios días está así, y se han reportado incendios en la zona de Aguas Blancas, de Colonia Santa Rosa y de Pichanal. Ahora, lo que llama la atención, y es muy agudo, como decís, es la presencia barra ausencia del gobierno, porque acá se apagan los incendios en donde parece que conviene apagarlos y no se los apagan donde no les conviene al gobierno. Entonces, en los campos frutales, en los bosques naturales, el incendio está avanzando, y en los campos de soja, en los campos de caña de azúcar, el incendio no avanza. Entonces hay como un apagado selectivo de los focos ígneos. Por eso es que digo, hay una presencia barra ausencia, o sea, están presentes donde les conviene y ausentes donde ya también les conviene, digamos. Entonces eso hace que después el incendio avance, se siga contaminando el medio ambiente y se sigan quemando. Acá hay productores bananeros, productores frutales, productores agrícolas que han perdido gran parte de su producción y de su siembra, y sin embargo ahí llama la atención cómo puede ser que incendios que son de gran envergadura no toquen un palmo de tierra de la empresa norteamericana Civil Corporation, por ejemplo, que tiene 60.000 hectáreas de producción de azúcar. A esa parte no llega el incendio. Sí llega el incendio, por ejemplo, a los campos de banana de los pequeños productores. Entonces el gobierno está presente donde le conviene, o donde la norteamericana Civil manda, y no está presente para ayudar a los pequeños productores que están reclamando la falta de asistencia en este caso, ¿no? Cuando Samuel, el primer que proporciona empleo es el pequeño productor, el que de verdad sabe cuál es el sacrificio de todos los años de poder mantener una cosecha y de tal vez no saber a cuánto la va a vender, porque la incertidumbre que te plantea la economía argentina hace pensar de que tal vez salís perdiendo, salís empatado, o tal vez ni siquiera sabes si es que el año que viene vas a volver a tener una cosecha. Son los más desprotegidos. Completamente, sí, con ello el problema que significa los trabajadores que están justamente afectados ante la falta de producción y de cosecha, porque también acá hay mucha mano de obra que se da en función del pequeño y mediano productor, que hace justamente alimentos, ¿no? Porque después no gravita socialmente, ya a esta altura del campeonato ya no gravita socialmente la empresa norteamericana, que imagínense, explota 60.000 hectáreas, 50.000 hectáreas de producción de azúcar, alcohol y energía, y hay una gran desocupación en el norte. O sea, ¿a quién le sirve esa producción de azúcar y caña? A la comunidad del norte le sirve porque hay una desocupación galopante. A la comunidad del norte tampoco le sirve porque no incide en la economía. Lo único que sí le sirve es a la provincia para recaudar en función del Producto Bruto Interno,
de la provincia de Salta, que es significativo y que eso es coparticipable hacia toda la provincia desde ORAM, y a la empresa norteamericana que hace exportaciones en dólares y paga sueldo en pesos. Después a la comunidad no le sirve. O sea, acá hay que cuidar efectivamente, replantear el uso social del suelo, porque estos incendios ponen de vuelta en manifiesto que acá hay intereses que no son sociales, sino que son económicos de las grandes empresas que afectan a los laburantes de la comunidad en general. Mire cómo puede ser que si los productores bananeros pequeños, es más, que han soportado los desalojos de la empresa norteamericana, sí, porque se ha hecho propiedad de muchas tierras acá en Orán a lo guapo, digamos, o sea, con el amparo del gobierno y con su fuerza económica y política, desalojando campesinos en muchos casos, o en otros casos rodeándolo con herbicidas para que sus producciones se marchiten y sean ellos los que estén obligados a arrendar las tierras para la producción de caña. Y algunos han sobrevivido, algunos han podido resistir y siguen resistiendo, y haciendo la producción de frutas y hortalizas. Esa gente no es asistida por el gobierno y el fuego avanza y les queman las cosechas, y convenientemente se queman esas cosechas. Ahora, de 200 metros más allá el fuego no avanza porque justamente está la empresa norteamericana. Así, bueno, miren con la contradicción. En Orán, que somos casi 100.000 habitantes, encerrados en un pequeño espacio de tierra por la norteamericana Cibor, no tenemos dónde crecer urbanísticamente, el 40% de la población no tiene agua potable, no tiene agua directamente, tienen que andar camiones de cisterna recorriendo la ciudad para llevarle agua. Sin embargo, los 60.000 hectáreas de producción de caña de azúcar tienen agua de fresca de los ríos San Andrés y Bermejo. O sea, para usar el agua de los ríos para la producción norteamericana hay agua, para darle a la población no hay agua. Entonces eso también te muestra el carácter cipayo que tiene este gobierno, de que estamos en una zona norte muy rica en clima, en ríos, en tierras, en ambiente, en clima, que incluso en la zona de San Martín tiene petróleo, y extremadamente pobre. O sea, la pregunta social es: ¿a quién le sirve esto? Porque a nosotros como comunidad no nos sirve. Y está dejando y este incendio está dejando a la luz, ese es el problema. Y estas son cosas que de verdad mucha difusión no se da, Samuel, ¿no? Y las cosas que está atravesando gran parte del interior de la provincia, en todo aspecto: desocupación, desnutrición, desempleo. Y algo que golpea fuerte al bolsillo es el índice que se dio a conocer en los días anteriores, que es del 7% de la inflación anual, vamos a tener un 95% de inflación en este año y tal vez un poco más. El nuevo presupuesto que se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, haciendo un planteo de varios recortes, supuestamente, y un 60% de inflación para el 2023. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, efectivamente la inflación es una forma de descontar el sueldo y el poder adquisitivo del trabajador de forma disimulada. Es la mejor forma que tiene el sistema capitalista de poder ajustar al laburante, porque el laburante vos le das un aumento del 50% del sueldo y le metes una inflación del 100%, o sea, lo que hiciste fue una confiscación de la mitad de su sueldo. Efectivamente, matemáticamente es así, sin piedad. Además, ese índice de inflación es sobre un total general, pero lo que más sube son los alimentos, que ya van a estar arriba del 100% claramente, y el carácter salarial del trabajador tiene un carácter alimentario, porque un trabajador no gana plata para irse a Miami de vacaciones o comprarse un auto. El laburante gana la plata para poder comer y sobrevivir. Entonces, cuando analizan la inflación en su conjunto, te da un 7%, pero si vos analizas la inflación alimentaria, mensualmente está arriba del 10-12% claramente. Es una brutalidad cómo suben los alimentos, y los alimentos esenciales, ¿no? Lo que es los lácteos, las frutas y demás. Bueno, esto habla de que estamos ante un gobierno que incluso está ahora liquidando soja, pues más de 2.000 millones de dólares en soja, sigue consiguiendo plata en el extranjero para seguir endeudando el país,
pero no es para hacer obra pública, no es que esa liquidación de dinero va a ingresar al Estado para el desarrollo educativo, cultural, social, de obra pública, de vivienda, de salud, de hospitales. Toda esa plata se va a ir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, todo lo que y el esfuerzo sigue poniendo el laburante. Esto no da para más. Y además, particularmente en Salta y en el norte, la política de gobierno nacional y la política de gobierno de Sáenz ha sido el desprecio absoluto a la gente del norte. O sea, vos hablas con ellos y te dicen que el norte está subsidiado, que tiene que mucha gente, hay mucha desocupación, que estamos, como que el norte sería un peso político para Salta. Bueno, que nos independicen, que nos dejen nosotros, que nosotros mismos tengamos que administrar nuestros propios recursos, a ver si somos tan peso muerto como ellos dicen. Porque de acá se llevan el petróleo, se llevan las hojas, se llevan el alcohol, se llevan el azúcar en la zona de frontera, están los ríos, los montes, los campos, y la pobreza la tenemos nosotros. No tiene sentido. Entonces, esta política de Sáenz, de desprecio incluso al norte, ahí están los trabajadores de la salud bregando por su pase a planta permanente. Están desmantelando los hospitales del interior. La gente corre a Salta Capital por algún tipo de asistencia médica elemental, porque ni siquiera eso tiene en el norte. Bueno, eso va a terminar en una agudización del conflicto social. Y eso va a poner a la gente en la calle claramente a luchar por sus derechos más elementales, que hoy no se puede constituir. Mire, la semana pasada había corte de ruta de organizaciones sociales en el norte. No es que pedían planes, ¿sabe qué pedían? Pedían agua. Agua estaban pidiendo. Imagínese usted que estamos rodeados del río y no tenemos agua. Es una cosa de locos esto, o sea, casi es un problema psiquiátrico lo que tenemos. ¿Cómo puede ser que nosotros, y con mucho respeto lo digo, de aquellas personas que padecen esta enfermedad, pero ¿cómo puede ser que nosotros estamos rodeados del río y no tengamos agua? Bueno, esa es la orientación política del gobierno, que hace por las grandes empresas que abandonan a la población a su suerte. Eso va a terminar determinantemente en un conflicto social con la gente en la calle, protestando y luchando por sus derechos, claramente. Eso me parece que va a pasar. Sea quien sea el próximo gobernador, ¿no? Sí, y esas son cosas que no se dan a difundir y muchos medios de comunicación de Salta Capital no les prestan importancia. Y yo hacía un paralelismo temprano con mis compañeros en la mesa y hacía el planteo de que medios de comunicación a nivel nacional, como siempre, todo gira a través de Buenos Aires, de las grandes corporaciones o de los medios de comunicaciones de Buenos Aires, mostraban cómo se está incendiando Córdoba, cómo se está incendiando parte de unos lugares humedales de Buenos Aires, pero sin embargo yo no veo ningún medio de comunicación nacional o ningún cronista o ningún reportero de esos medios de Buenos Aires reflejando los incendios que hay aquí en el norte, que son también gravísimos, en Salta y en Jujuy. Tan federal no es todo el tema de la comunicación. Sí, es muy agudo, como decís, porque tiene que ver con la orientación política de este gobierno. No nos olvidemos que Sáenz ha sido el candidato a vicepresidente de Massa cuando fueron las elecciones nacionales, y tiene una gran vinculación con el ministro de Economía de la Nación. Entonces, por lo tanto, esa orientación política de tapar los medios va a ser fundamental, o sea, mostrar la paja en el ojo ajeno y no la propia. Pero, y además ahora van a discutir una ley de humedales en esos próximos días, que está frenada desde el gobierno de Macri, el gobierno de Cristina, está frenada el debate de la ley de humedales, pero ya tarde, digamos, ya el daño ya está hecho. O sea, ¿qué vamos a defender ahora con esta ley de humedales? Si después no se aplica o no se pone en práctica. Entonces, te saca una ley ya tardía, ya el daño ya está hecho, el crimen ya está cometido, ya se ha quemado todo los campos, los montes, los bosques. Después de que se haya quemado, queda, digamos, convenientemente no se puede sembrar nada más que soja, qué casualidad. Entonces, bueno, para no perder el campo, sembremos soja. Entonces, ese es el gran mal que tenemos nosotros, sembramos un producto que lo consumen los chanchos en el extranjero, mientras que nuestra población no tiene para comer. Bueno, eso, la comunidad tiene que ponerse de pie, luchar y cambiar
esa lógica política que es la que nos viene reventando como comunidad. En los pueblos donde están, mira, acá tenemos un pueblo que es Colonia Santa Rosa. Yo cuando era joven, era mucho más chico, jugaba con los equipos de básquet, viajábamos permanentemente a Colonia Santa Rosa. Eso era un vergel. Eran sembradíos de tomate, frutas, naranjas, limones, pomelos. Era un vergel literalmente. Al costado de la ruta, montañas y montañas de hortalizas y frutas, para que la gente los pueda llevar, porque ellos vendían de máxima calidad a Buenos Aires, y lo que se consideraba que no podían vender lo dejaban para que la comunidad lo pueda llevar. Avanzó la soja y la caña, Colonia Santa Rosa hasta ahora se me hundía en la desocupación, en la miseria, en la pobreza y en la droga. O sea, los jóvenes no tienen salida, los niveles de violencia son altísimos, los crímenes son altísimos. Mire, en Orán, yo vivo en una comunidad que tiene más de 100.000 habitantes. En 20 años solamente se han hecho 100 viviendas. ¿Cómo usted estima que una comunidad puede crecer así, con 100 viviendas? Entonces después proliferan los asentamientos, y lo que hace el gobierno es reventar la cabeza para que vengan a hacer un asentamiento, al cual eligen terreno, pero si en ese mismo terreno se producen violaciones, asaltos, o son sectores de aguantaderos para los delincuentes, ahí la policía no aparece. Pero cuando un vecino quiere ir a limpiarlo para poder evitarlo, le mandan, la gendarmería, la policía, la brigada, le mandan la infantería, los marinos norteamericanos, le mandan todo. A romper la cabeza al pobre tipo que busca un lugar para vivir. Y lo tenés por el otro lado al Romero, que se queda con la ciénaga, que se ríe de los salteños y sigue siendo senador. Bueno, esa es la oligarquía política que gobierna Salta, y hay que despertar a la comunidad y dar una lucha política para cambiarlo. Porque esta gente hace lo que quiere con nuestras vidas, y no lo podemos permitir, ¿no? Claramente. Samuel, como para ir terminando, y agradecerte que nos hayas atendido esta mañana, y aparte tenés una mirada muy crítica con fundamentos y con muchos ejemplos, que eso es lo importante cuando uno hace un planteo de esta envergadura y puede poner en balanza todos los tipos de ejemplos, que es buenísimo. ¿Cómo ves el escenario político para este 2023 en la provincia de Salta? Mira, yo veo dos grandes sectores. Un sector que van a estar todos los patrones y los traidores del pueblo con Sáenz, todos con Sáenz. Y por el otro lado la comunidad, el pueblo desguarnecido políticamente, porque tienen que, yo estoy impulsando una gran frente de izquierda que junte a todos los trabajadores, tenemos una lucha política, no solamente por la cuestión electoral, sino por las cuestiones prácticas, por el pase de planta permanente de los trabajadores, por los sueldos municipales, docentes, por el derecho a la tierra, el bloqueo social, por la construcción de viviendas. O sea, la comunidad tiene que organizarse, salir a luchar, porque con las elecciones no vamos a resolver el problema. Con las elecciones se resuelven los problemas de ellos, no de nosotros los laburantes. En el otro gran frente van a estar los laburantes. Y eso va a ser la verdadera grieta, si se quiere. De un lado los trabajadores y del otro lado la oligarquía salteña. Bueno, hay que terminar con la oligarquía salteña una vez por todas, políticamente hablando, claramente, para que pueda crecer la comunidad de Salta, porque si no, mire, semejante manifestación de fe que se ha visto en el milagro, ¿qué pide la gente? Vos le escuchás a la gente y pide salud, pide educación, pide una vivienda, pide un trabajo. Exactamente. Esa es la muestra del fracaso de la política de Sáenz. Si vos tenés semejante manifestación de fe pidiendo eso, quiere decir que el gobierno no cumple con lo que tiene que cumplir. La gente va a una respuesta milagrosa, espiritual, a ver si puede conseguir eso en un milagro, porque efectivamente el único milagro que hay en Salta es el milagro de Sáenz, que está su bolsillo y su gobierno. El resto de la gente vive en la miseria. Entonces, una manifestación de fe semejante te demuestra el carácter de fracaso político del que gobierna. Entonces está todo el pueblo, si el pueblo sale a la calle y lucha, bueno, va a ser el milagro más grande que se ha producido en la provincia de Salta y en la República Argentina, porque va a cambiar la historia. Si vamos por detrás de la oligarquía salteña, seguirán nuestras penas y la lucha continuará.
Así que yo, por lo pronto, voy a luchar con mis compañeros por armar un gran frente de izquierda que dé una lucha política, no solamente en las elecciones, sino también ahora para organizar a los laburantes por nuestras reivindicaciones. No creo que haya otro camino, porque efectivamente desde el kirchnerismo, el saencismo, el urtubeísmo, el romerismo, la UCR, todos los sectores están terminando de arreglar con Sainz para meternos en una falsa dicotomía política. O sea, después le ponen a un candidato concejal, buen vecino del barrio, luchador, para que le lave la cara al resto de la lista, y eso muchas veces genera un engaño político, y la gente que va por detrás de eso se da cuenta que después termina votando a aquel gobernante que despreció a su localidad o a su sector social durante la pandemia, durante el gobierno. Fíjese, miren los trabajadores de la salud. Acá en Orán han sido escenas barbáricas las que se han vivido. La gente muriendo por falta de oxígeno, los cementerios actualmente con causas por fosas comunes, una barbarie lo que se ha vivido acá. Sin embargo, no ponen una moneda ni un peso en el hospital de Orán. Bueno, yo le aviso a la gente de Orán, a la gente de Salta, que si vota cualquier candidato de Sáenz, está votando contra sí mismo, está votando en su contra, porque este gobierno, así como está, no le sirve absolutamente a nadie más que sus propios intereses. Los trabajadores tenemos que organizarnos y tomar nuestras propias riendas en nuestras propias manos, nuestro propio destino, y esa es la tarea política que, bueno, al menos la cual impulso, y agradezco que me den este espacio para poder expresarla, ¿no? Buenísimo, Samuel, claro, conciso. Nos gusta saber cómo está el interior de la provincia, y vos graficaste y nos mostraste un panorama completamente desolador que muchas veces en Salta Capital no llega esa información o no nos dan a conocer. Te agradezco infinitamente que hayas tenido este contacto con nosotros. Nosotros estamos en Salta Capital, en la 94.1, y seguramente durante lo que quede del año vamos a seguir teniéndote como consulta para que nos cuentes cómo se encuentra la localidad de Orán y todos los lugares aledaños. Que tengas un buen fin de semana, Samuel, gracias. Gracias a ustedes por el espacio, muy amable, le mando un abrazo, muchas gracias.